Hola compañeros, en este video graficaremos la función cuadrática f de x igual a menos 3x cuadrado más 8x. Lo primero que nosotros debemos hacer es hallar los cortes con el eje x que se obtienen al reemplazar la y por 0. Recordemos que tener y es lo mismo que tener f de x, o sea que en este primer paso todo se resume en resolver la ecuación menos 3x al cuadrado más 8x igual a 0. De aquí tomamos como factor común la variable x. Entonces nos va a quedar menos 3x más 8 por dentro del paréntesis igual a 0. ¿Esto por qué? Como teníamos x cuadrado y x, salió como factor común x. Entonces, ¿qué le falta a x a la 1 para llegar a x a la 2? X a la 1. ¿Y qué le falta a x para llegar a la x? Pues ya está todo completo, por eso se escribió solamente el 8. Ahora, entonces nos va a quedar x igual a 0, que es el primer factor, y nos va a quedar en el segundo factor menos 3x más 8 igual a 0. De aquí despejamos x, entonces x es igual a, el 8 está sumando, pasa a restar, queda menos 8, y el menos 3 está multiplicando, pasa a dividir. Luego, menos por menos da más y x daría igual entonces a 8 tercios, que en decimal es aproximadamente 2,6. 2,66, de hecho es 2,6 periódicos, ¿sí? Ahora, entonces ya tenemos los dos cortes con el eje X, podemos graficarlos de una vez. Tendríamos corte con el eje X, estarían en 0, y en 2,6 periódico, que estaría aproximadamente en esta posición. Ahora, nuestro segundo paso será entonces hallar los cortes o el corte con el eje Y. Entonces, segundo paso, corte con el eje Y. ¿Cómo obtenemos el corte con el eje Y? Cambiando la X por 0. Entonces, en este caso, nos va a quedar que Y es igual a menos 3 por 0 al cuadrado más 8 por 0. Esto porque en la expresión inicial debemos quitar la x y poner un 0. Nos quedó menos 3 por el 0 al cuadrado más 8 por 0, que es lo que escribimos acá. Y esto, al hacer la operación, nos da como resultado un 0. En efecto, siempre que la ecuación que la función cuadrática tenga la variable al cuadrado y la variable lineal, siempre este tipo de funciones cuadráticas van a pasar por el origen. Es decir, la x debe valer 0 en algún momento y la y igual a 0 serán cortes con el eje x y con el eje y respectivamente, que es este punto, ¿sí? Entonces, corte con el eje x igual a 0, el origen. Corte con el eje y igual a 0, el origen. Entonces, aquí ya terminamos los dos primeros pasos, corte con el eje x, corte con el eje y. Nuestro tercer paso será entonces hallar el vértice. Para hallar el vértice sí tenemos que hacer un cálculo un poco más elaborado. El vértice tiene una coordenada x, y. El valor en x lo obtenemos al calcular menos b sobre 2a y el valor en y será la función evaluada en el valor encontrado en el paso anterior. Entonces, para nuestro ejercicio, tengamos en cuenta que a es igual a menos 3 porque a siempre acompaña al término cuadrático y b será el término, el coeficiente que acompaña a la x. Entonces b en nuestro caso sería 8. Pasamos entonces a hacer el cálculo pedido. El valor en x sería entonces menos b sobre 2a. O sea que en este caso sería menos 8 porque la b vale 8 sobre 2 por a y a vale menos 3. Entonces notemos que esto nos va a dar menos por menos daría más. 8 sobre 2 por 3 es 6. Luego simplificamos
mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3. O sea que el valor en x nos dio 4 tercios. El valor en y será la función evaluada en menos b sobre 2a, pero este cálculo ya lo hicimos. Tendríamos que evaluar la función en 4 tercios, que fue lo que acabamos de hallar, ¿sí? Para terminar, entonces, evaluamos la función inicial en 4 tercios. O sea, esto sería como tomar que y es igual a menos 3 por 4 tercios al cuadrado más 8 por 4 tercios. ¿Qué hicimos? Evaluamos la función en 4 tercios. Donde hay una x pusimos 4 tercios. Por eso nos quedó menos 3 por 4 tercios al cuadrado más 8 por 4 tercios. Es lo que escribimos en esta parte. Entonces hacemos este cálculo. La función evaluada en 4 tercios. Esto nos da en decimal 5.3. De hecho, esto es 5.3 periódico. Entonces, el vértice ya tiene su coordenada. El vértice sería en x 4 tercios y en y 5.3 periódico. 4 tercios en decimal es 1.3 periódico también. Entonces vamos a pasar a graficar este punto que está acá en el plano cartesiano. Cuando la x vale 1.3, que está aproximadamente acá, la y vale 5.3. Entonces subimos hasta el 5.3, que está aproximadamente en esta posición de acá. Entonces ya tendríamos el vértice. Este es un corte con el eje X, este es el otro corte con el eje X. Entonces la curva que tenemos que graficar debe pasar por este punto, que es corte en el eje X, por este punto, que es el vértice, y este punto, que es el otro corte con el eje X. Entonces el arco sería algo como esto. Aquí importante aclarar, cuando sean funciones que tienen el término cuadrático y el término lineal, no es necesario hacer tabulación. Con el vértice y los cortes con los ejes es más que suficiente. Vamos a realizar entonces el trazo de la función. Aquí ya lo tenemos. Notemos que el vértice está perfectamente ubicado, ¿sí? Y tenemos los cortes. Si quisiéramos tabular algún valor, no es ningún problema. Por ejemplo, si queremos evaluar la función en 2, notemos que cuando la x vale 2, la y vale 4. Ubiquemos este punto en el plano, el punto de coordenadas 2,4. Cuando la x valió 2, la y valió 4 y acá está el punto. O si queremos, por ejemplo, evaluarla en menos 1. La función evaluada en menos 1 nos va a dar menos 11. Para esto, entonces, debemos bajar un poco la gráfica. Y podemos notar que cuando la x vale menos 1, la y efectivamente vale el menos 11 que estábamos mencionando, de acuerdo a la tabulación. O sea, este punto tendría coordenadas menos 1 para x, menos 11 para la y. Y eso es todo. Espero que haya quedado clara la gráfica de esta función cuadrática.